Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor basado en la palabra de Dios. Jesús es vida, Saavedra para ustedes. Hoy queremos traer un concepto que está en la oración que nos enseñó Jesús, que es el reino. Y se me ocurrió pensar, ¿no?, en la sociedad actual que estamos viviendo, y les invito a pensar, cada uno de ustedes, personas mayores, personas adultos que están mirando este video, ¿le están enseñando a sus hijos el Padre Nuestro, como nos enseñaron a nosotros de chiquitos, que lo aprendamos de memoria? Yo creo que la mayoría de los viejos de mi edad, la mayoría no, yo creo que todos, lo sabemos de memoria. Pero se lo estamos enseñando a los hijos, porque esa es una oración que no solo que la enseñó Jesús, sino que es una oración que a muchísimas personas, en momentos de calamidad, en momentos de angustia, de dolor, incluso sin saber absolutamente nada de la Biblia, de la palabra de Dios, el hecho de repetir esta oración les trajo paz y consuelo y esperanza. Entonces yo les invito a ir a la Biblia y buscar esa oración y enseñársela a los hijos y a los nietos. Abuelos como nosotros, enseñémosle a nuestros nietos el Padre Nuestro. Amén. Como el inicio de algo hermoso que es la palabra de Dios. ¿Y cómo dice? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y sigue, ¿no? Y sigue, después habla del pan nuestro cada día, en fin. Pero yo quiero hacer énfasis en esto: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, de la lectura de esta oración surge claramente que el reino de Dios puede bajar a la tierra, porque dice hágase tu voluntad, y tu voluntad es el reino. Tu voluntad, la voluntad del reino, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. O sea, el reino de Dios, bajarlo a la tierra. ¿Bajarlo a qué? Bajarlo a los principios, a los conceptos, a los valores, bajarlos a las escuelas, bajarlos a las familias, bajarlos a los gobernantes, bajárselo a los jueces, bajárselo a los que son delincuentes y están presos en una cárcel. Necesitan el reino de Dios que descienda del cielo y que transforme la sociedad. Ese es el concepto de lo que vamos a hablar hoy. Venga tu reino. Ahora, ¿cuáles son las características de ese reino en el Nuevo Testamento? Las características del reino son los valores. Valores. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, que son los que tienen que regir nuestra familia, nuestra vida, la vida de cada cristiano y la vida de cada no cristiano. Porque si entramos a mirar lo que pide la palabra de Dios, no es solo para nosotros, es para todo el mundo. Cuando la Biblia dice no matarás, no le está diciendo a un cristiano que no puede matar, está diciendo a cualquier habitante del planeta que no debe matar. Cuando dice no desearás la mujer de tu prójimo, se lo está diciendo al creyente, pero se lo está diciendo al ateo también. Está mal. Lo que está mal, está mal. Y la palabra de Dios nos da esos valores. Ahora, ¿qué evangelio predicaba Jesús? Evangelio, buenas noticias. El evangelio del reino. Ahora lo vamos a ver. El evangelio del reino. Lo que vamos a tratar de ver es qué significa el evangelio del reino. Miren, estuve mirando en la computadora, la palabra reino en el Nuevo Testamento aparece en 152 versículos.
En Mateo solo, que es el primero de los evangelios, aparece 54 veces. 105. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante, dicen los teólogos, que cuando una palabra o una idea se repite 1, 2, 3, 4 veces, es porque es importante. Ahora, si vemos que un versículo, una palabra aparece en 152 versículos, no es importante, es muy importante. ¿No estamos de acuerdo? Amén. Fíjense, aparece en el Nuevo Testamento Juan el Bautista. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Primer concepto, arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Jesús empieza su ministerio, Mateo 4:17, un poquito más adelante en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y dice lo mismo. Comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué se desprende de acá? Juan el Bautista lo presenta a Jesús. Él viene antes, él prepara el camino para Jesús y da un mensaje. Y Jesús viene y trae otro mensaje que es muy parecido, es el mensaje del arrepentimiento. Ahora, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el que se acercó? Jesús. Jesús se había acercado a Juan el Bautista y Jesús se había acercado a las personas que estaban allí. Entonces, está hablando el reino de los cielos, está hablando del Rey Jesús. Esto es importante y es la base de todo lo que estamos diciendo. Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De acá surge que el reino de Dios es poder de Dios. Amén. El reino es poderoso para sanar, es poderoso para bendecir, es poderoso para quitar toda dolencia y toda enfermedad. El reino de Dios es poder de Dios. Ahora, ¿qué nos quiso decir Jesús al enseñarnos a orar el Padre Nuestro? ¿Qué les parece? ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos quiso decir Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué nos quiso decir? Venga tu reino. Yo creo que lo que nos quiso decir es, muchachos, estudien un poco lo que es el reino de Dios y bájenlo a la tierra. Ustedes pueden bajarlo a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó el Espíritu Santo y nos dio la fortaleza, la potencia, nos dio los principios, nos dio los valores para que hoy podamos bajar el reino de los cielos a la tierra. Y estaba mirando en los Salmos 89:14, dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, hay una condición para ser partícipe del reino. Justicia de Dios. Si no hay justicia, hay juicio. Si no hay justicia, repito, hay juicio. Es como que el trono de Dios tiene 4 patas. Y esas 4 patas, las 2 de adelante, son justicia y juicio. Y las 2 patas de atrás son misericordia y verdad. El Señor está sentado sobre justicia, juicio, misericordia y verdad. Amén. Cuando hay justicia, no hay juicio. Cuando hay algo que está fuera de la justicia, Dios proveyó un camino que es el justo Jesús. O sea, el reino de Dios. El Rey Jesús vino a este mundo para pagar el precio de nuestra justicia.
Nos dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia nuestra a los ojos de Dios es un trapo de inmundicia, dice la Biblia. Pero la justicia imputada, la justicia de Cristo, que pagó con su sangre el precio que nosotros debíamos haber pagado, esa justicia de Dios hace que la misericordia de Dios se desate sobre el creyente. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Misericordia y verdad. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos, ¿podemos bajarlo a la tierra? Sí. Pero, guarda, si no estamos en la justicia de Dios, al reino de los cielos no podemos entrar. Porque no hay nada sucio, nada turbio, nada que pueda ingresar en el reino de los cielos. El Señor es 3 veces santo, dice la Biblia. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Amén. El gobierno, de acuerdo a los valores de Dios, es nuestra justicia. Gobernantes tienen que gobernar de acuerdo a los valores de Dios. No se puede gobernar para la muerte, tenemos que gobernar para la vida. Por eso el movimiento cristiano, que también es el movimiento católico y también es el movimiento judío, incluso hay musulmanes que están participando del movimiento pro vida, estamos luchando por la vida, no por la muerte. Estamos luchando por una sociedad mejor, por una sociedad de acuerdo a los principios de Dios. Una sociedad que tenga temor de Dios. ¿Para qué? Para evitar el juicio de Dios. Si ustedes recuerdan, cada gobernante, o por lo menos antes lo hacían, y ahora ya hay muchos que se dieron cuenta que es un riesgo hacerlo, juraban sobre la Biblia y decían: si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Juraban por los santos evangelios, juraban por la Biblia. Y ¿saben una cosa? Eso es abrir la puerta al juicio de Dios. Porque si yo prometo regirme por los principios de la Biblia y no lo cumplo, Dios y la patria me lo van a demandar. Los gobernantes que quieren aprobar el aborto van a tener que darle cuenta a Dios, no a nosotros, no a la iglesia, no al pueblo, a Dios le van a tener que dar cuenta, porque están autorizando la muerte de millones y millones de personas, que son esos niños que todavía no nacieron. Son personas. Ahora, el presidente de la Democracia Cristiana en Capital Federal dijo el otro día, es un buen cristiano, católico, él dijo: no vamos a politizar el evangelio, vamos a evangelizar la política. No es, algunos me han, a través del Facebook, me han llamado la atención, algunos cristianos, porque metimos la política en la iglesia, y no es así. La idea nuestra es cambiar este concepto antiguo de que no te metas porque la política es sucia, cambiar ese concepto antiguo y decir: sí, la política pudo haber sido sucia, pero los creyentes nos vamos a meter en la política para limpiar, para hacer que se transforme la política, para que haya leyes justas de acuerdo al corazón de Dios. No vamos a politizar el evangelio, no. La política no va a entrar en las iglesias, sino que la iglesia va a ir a la política para transformarla. Amén. Esa es la idea. Por eso estamos creyendo que puede haber candidatos evangélicos como el NOS, como la lista 5A en Capital Federal de Democracia Cristiana, hermanos que se han juzgado y que son muy poquitos porque
a través de distintas tramoyas, hubo muchos que los bajaron, pero hubo como 900 hermanos que declararon que querían ingresar en la política. 900 hermanos en todo el país. Y eso tenemos que decir con dolor que muchos de ellos no pudieron llegar. Así que bueno, en los próximos 2 años hay que armarse de valor y hay que formar bien un partido político y hay que trabajar para que la palabra de Dios llegue a la política, no para que la política venga a la iglesia, al revés. Bueno, es decir, puse acá, lograr volver a los principios de nuestra Constitución. ¿Qué dice la Constitución en su preámbulo? Invocando la protección ¿de quién? De Dios, fuente de toda razón y justicia. Lo que queremos es que este preámbulo de la Constitución, este párrafo del preámbulo, se cumpla. Que invoquemos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y en el artículo 14 bis de la Constitución dice protección integral de la familia, defensa del bien de familia, compensación económica familiar, acceso a una vivienda digna. O sea, los valores de familia que se están cambiando, se están subvirtiendo con las nuevas ideologías de género, están haciendo que estas cosas que están en la Constitución se vean borradas. La palabra de Dios nos enseña, y la Constitución también nos enseña estos valores: justicia, honestidad, vida, trabajos dignos, familia. Y un ejemplo de la Biblia, un ejemplo muy claro de la Biblia, es el libro de Jonás. Yo los invito a que lean el libro de Jonás. En el libro de Jonás se habla de un predicador duro, difícil, que no quería ir a predicar porque justamente sabía que si él se ponía a predicar el pueblo entero se iba a convertir. Y él no quería porque ese pueblo era malo. Pero finalmente va y cumple el mandato de Dios. Ese hombre se mete en ese pueblo que era un pueblo incrédulo, un pueblo idólatra, un pueblo malo, de gente mala, cumple lo que Dios le manda al ir a ese lugar y todo el pueblo se arrepiente. El libro de Jonás es muy sabio y muy lindo para poder estudiarlo. Deuteronomio 46 habla de los principios y los estatutos de Dios y dice: guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Lo que yo decía recién, los principios de Dios, los valores de Dios, los valores de la palabra de Dios, no son para el pueblo de Dios exclusivamente, son para toda la gente, porque son principios de sabiduría, principios de entendimiento, principios de saber cómo manejarse en todos los órdenes. Deuteronomio 4:8 dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, Dios mismo les está diciendo: fíjense que toda esta ley que ustedes reciben es justamente lo que les va a dar un país diferente. El mundo los va a ver como vieron a otros tantos países que se basaron en los principios de la palabra de Dios. Los principios y valores de la palabra de Dios son universales, no solo para los creyentes, sino para todos los pueblos, repito, para todos los pueblos. Y para terminar, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Quisiéramos cerrar este momento pidiéndole a Dios que reine sobre Argentina. Que Dios reine sobre Argentina. Señor y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te pedimos, toma el control
de las próximas elecciones. Toma el control de los políticos, toma el control de los ciudadanos que tienen que votar, toma el control de este país, Señor, porque queremos pedirte perdón en primer lugar, pedirte perdón. Queremos buscar tu rostro, queremos humillarnos delante de ti para pedirte, Señor, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, bendice a nuestro pueblo. Amén. Y en el nombre de Jesús nos despedimos con una bendición, como decimos siempre, que el Señor los bendiga y los guarde, hoy y siempre. Amén.